Hola a todos, esto es la Biblia en casa y el versículo correspondiente a las lecturas del domingo 4 de febrero de 2024, es el quinto domingo del tiempo ordinario, es el siguiente. Él se acercó, la cogió de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Marcos 1:31. El contexto es la curación de la suegra de Pedro. Bueno, pues este relato de la curación de la suegra de Pedro se ha utilizado mucho en apologética en contra del celibato y por tanto diciendo, es que San Pedro tenía esposa. Pues no, los indicios no nos hacen pensar eso. Primero, en ninguna parte de los evangelios se habla de las esposas de los apóstoles. Más bien, cuando alguien tiene responsabilidades familiares, Jesús no lo elige para ser apóstol y para enviarlo a anunciar el evangelio, curar enfermos o expulsar demonios. Es el caso pues de Lázaro, o es el caso de Nicodemo, o es el caso de José de Arimatea, etc. En segundo lugar, el gesto que hace el Señor entrando en la casa de la suegra, de la casa de Pedro, donde estaba su suegra, el gesto que hace es de tomarle de la mano y levantarla, igual que hará Marcos 5:41 o Lucas 8:54 con la hija de Jairo. También le tomará de la mano, la levantará y le dirá aquello de Talitha cum. La casa es de Simón y Andrés, nos dice San Marcos en el versículo 29. Si los dos tienen familia, es muy difícil que en una sola casa de aquella época, en una casa de pescadores, pudieran caber dos familias. Más bien hay que pensar que la mujer de San Pedro murió, que acogió, es San Pedro, por Dios, es una bellísima persona, acogió a su suegra, no le iba a dejar en la calle y vino a vivir con él su hermano Andrés. Es difícil que si los dos tenían familia, repito, tuvieran espacio o pudieran ocupar las dos familias una casa. Aparte de no decirse nada de la mujer de los apóstoles en ningún lugar, en Lucas 8:2-3 se nos habla de mujeres que sí, que como María Magdalena, Juana, la mujer de Cusa, el intendente de Herodes o Susana, lo acompañaban y le servían con sus bienes. Y estas eran discípulas, porque Jesús tenía discípulas al contrario de la práctica del judaísmo de la época y al contrario de la práctica, por ejemplo, de los maestros filósofos en Grecia. Es difícil que tuvieran discípulas, y Jesús tenía discípulas. Por ejemplo, María, la hermana de Marta y de Lázaro, está a los pies de Jesús. Esa es una posición de discípula. Y es que medio en broma, medio en serio, se dice por parte de los ateos que se quieren burlar de nuestra religión, se dice, no, es que la curó porque no estaba hecha la comida y la curó para que se levantara y les hiciera la comida, que tenían hambre después de venir de la sinagoga de Cafarnaúm. E indirectamente le están reconociendo a Jesús el poder de curar. Por tanto, no hay ningún machismo en la actitud de Jesús. La mujer actúa por agradecimiento, igual que a nosotros. Hemos conocido al Señor, ha cambiado nuestra vida, estábamos postrados y nos ha dejado en condiciones de servirle, que es el propósito de nuestra vida después de haberle conocido y después de ver la misericordia que ha tenido con nosotros y de toda la obra que ha hecho en nosotros. Lo que pasa es que hay gente que no entiende esto del agradecimiento. Me da mucha lástima. ¿Por qué estos ataques contra el celibato? Vamos a ver, el celibato está instituido por Cristo, no expresamente, pero al mantenerse célibe y luego San Pablo recomendar el celibato, está claro que a partir de ahí, poco a poco, se fue imponiendo la Iglesia. ¿Por qué? Porque la Iglesia, asistida por el Espíritu Santo, ha hecho hincapié en la vocación esponsal y se ha referido a Cristo como esposo, siguiendo a San Pablo, como esposo de su esposa, la Iglesia. Por tanto, Cristo no podía casarse ni tener relaciones con ninguna mujer porque sería adulterio. Y el adulterio, según la ley de Dios, está penado con la muerte. Por tanto, poco a poco, la Iglesia, asistida por el Espíritu Santo, vio esta vocación esponsal de Cristo y que sus sacerdotes también la tenían que tener. Por tanto, tenían que guardarse porque ya están casados. De hecho, los sacerdotes llevan un anillo como los casados.
atacando al celibato se ataca al sacerdocio y se ataca a la vocación esponsal de los sacerdotes, pero no solo a la vocación esponsal de los sacerdotes, también al matrimonio, porque se rompe con la fidelidad. Y la fidelidad es la esencia de la vocación esponsal, porque ya desde el Antiguo Testamento se exalta a Dios como fiel, como el único que cumple sus promesas a pesar de que su pueblo siempre le da la espalda y adora a ídolos. Nada más, te dejo que lo pienses. Que la Biblia te acompañe.